Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita, Manualidades con Reciclaje. En el día de hoy te traigo una receta que es súper buena para hacer tus manualidades. Esta receta te va a encantar, ya que es súper fácil de hacer, tiene pocos materiales y es súper económica. Y lo mejor es que no tiene pintura. Esta masa es ideal para hacer tus manualidades, ya que queda súper flexible y la puedes manejar bien delgadita para hacer hojas o flores. Una vez que la masa ya esté seca, esta queda bien dura y sin ninguna grieta. Ahora te voy a mostrar la receta. Para hacer esta masa vamos a utilizar papel crepé. Este papel lo puedes comprar en las tiendas de manualidades y se utiliza para hacer flores. Para hacer la prueba voy a utilizar dos colores, un color verde oscuro y un color rosado. También voy a utilizar dos frascos de vidrio. Antes de hacer la masa, lo primero que voy a hacer es cortar el pliego del papel en tiritas largas. Y para eso voy a utilizar una tijera. Después voy a ir cortando las tiritas en pequeños pedacitos, como si estos fueran chaya. La técnica que voy a utilizar para hacer esta masa es totalmente distinta a las otras masas que te he mostrado en videos anteriores. Y de esta misma manera voy a cortar el pliego de color verde. Ahora te voy a mostrar la diferencia que tiene con las otras masas. Y la diferencia es que primero vamos a hacer una pasta. Y para eso vamos a utilizar frasco de vidrio y pegamento de carpintero. Y voy a colocar la mitad de este dentro de un frasco. Ahora voy a medir la cantidad que tiene con una regla. Y esta me mide 3 centímetros. Para marcar la línea superior, voy a utilizar una cinta adhesiva de papel. Y le vamos a colocar la misma cantidad que tiene de pegamento. Es decir, el pegamento tiene 3 centímetros de largo, entonces tendríamos que colocarle 3 centímetros de largo de papel, midiendo este hacia arriba. Voy a ir colocando el papel de a poco y con una espátula lo voy a ir revolviendo para que este se vaya disolviendo. Con las otras masas que te he mostrado, siempre disolvemos tanto el cartón o el papel en harta cantidad de agua. En esta ocasión tiene que ser de esta manera para que el color no se pierda. Como puedes ver, el papel se va mezclando fácilmente y este se va disolviendo rápidamente. Y la mezcla va quedando con un color bien rosadito. Si ves que este va quedando muy espeso, tienes que ir agregándole agua, pero en pequeñas cantidades, para que la pasta no te quede tan líquida. Aquí te muestro que ya tengo todo el papel rosado disuelto. Y como puedes ver, le eché 3 centímetros midiendo este hacia arriba. Y la pasta te tiene que quedar más o menos de esta manera, que no quede líquida. Para hacer esta pasta utilicé un pliego entero del color rosado.
Ahora voy a hacer el mismo trabajo con el color verde. Y aquí te muestro el resultado. Una vez que tengamos las mezclas ya realizadas, vamos a hacer la masa. En esta ocasión voy a hacer dos masas, la de color rosado y otra de color verde. Pero solamente te voy a mostrar cómo hacer la masa de color rosado. Los materiales que voy a utilizar es la pasta de color rosado, un tiesto plástico, harina de trigo, una cuchara chica, una crema líquida para cuerpo, esta puede ser de cualquier marca, jugo de limón, guantes para protegernos las manos. Para hacer la masa, voy a colocar dentro del tiesto primero una cucharadita de la pasta de pegamento de carpintero con papel crepé rosado. El frasco hay que mantenerlo bien cerrado para que la pasta no se seque. Sobre la pasta le voy a colocar 3 gotitas de jugo de limón. Y con la cuchara lo voy a ir mezclando. También le voy a colocar 3 gotitas de crema líquida. Con la cuchara voy a ir mezclando bien los materiales. A continuación le voy a agregar de a poco la harina de trigo. Primero le voy a agregar 2 cucharaditas. Y con la cuchara lo voy a ir mezclando. En esta ocasión no te voy a dar la cantidad exacta que tienes que agregarle de harina, ya que no sé qué tan espeso o líquido te quedó la pasta, pero más o menos son 3 cucharadas de harina de trigo. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que actives la campanita donde dicen todas para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. Como puedes ver, el color no se va perdiendo. Cuando veamos que la mezcla ya está un poco espesa, es momento de ir mezclando la masa con las manos. Para saber si la masa está en su punto, esta no se tiene que pegar en las manos. Sobre mis manos me voy a colocar un poco de crema y voy a terminar de amasar la masa. Como puedes ver, esta quedó perfecta. Y quedó bien flexible para dejar esta bien delgadita. Antes de utilizar la masa, la voy a dejar reposando dentro de una bolsa sin aire por 15 minutos. Como puedes ver, tiene exactamente el mismo color de la pasta. Ahora vamos a ver cómo queda la masa con maicena, ya que siempre me preguntan si estas masas se pueden hacer con este material. Para hacer la prueba voy a utilizar los mismos materiales y las mismas cantidades.
Mis rosas bellas, me gustaría saber si conocías esta receta. Déjamelo saber en un comentario. Yo te puedo contar que esta idea la saqué ya que estaba haciendo flores con este papel y por accidente se me mojó y me di cuenta que este papel se disuelve fácilmente con el agua. Así que se me ocurrió que se podría hacer perfectamente una masa flexible con él. Al hacer esta masa con maicena me doy cuenta que esta queda muy pesada. Y al amasarla no queda flexible como queda con la harina de trigo. Así, para que no pierdas material te muestro este paso, ya que con maicena no sirve, ya que esta queda muy pesada y muy pegajosa, y no tiene flexibilidad. Aquí te muestro cómo quedó la masa de color verde y harina de trigo. Como puedes ver, esta también quedó perfecta, al igual que la masa de color rosado. Antes de utilizar la masa, hay que dejarla reposar 15 minutos y después hay que amasarla bien para que ésta quede más flexible. Para mi gusto, esta masa quedó perfecta. Ahora vamos a ver si podemos hacer flores con ella. Para hacer una rosa voy a utilizar la masa de color rosado. Con una pelotita, esta la voy a aplastar con los dedos en forma circular. Sobre un extremo voy a ir enrollando la masa entre sí. Sobre la mitad del rollito la voy a ir aplastando con los dedos para formar el capullo. Con otro pedacito de masa, este lo voy a moldear en forma de gota. Sobre la parte más ancha de la gota, la voy a ir aplastando hacia los lados para formar un pétalo. Este lo voy a unir con el capullo, dejando más o menos un margen hacia arriba de medio centímetro. Con los dedos lo voy a colocar un poco hacia atrás y en la parte central le voy a dar un pequeño pellizco hacia atrás. El segundo pétalo lo voy a colocar al frente del primer pétalo. Con los dedos lo voy a tirar un poco hacia atrás y le voy a dar un pequeño pellizco sobre la parte central. En la parte inferior con los dedos voy a ir adelgazando la masa y voy a retirar la masa sobrante. Con esta misma masa voy a hacer otro pétalo. Este lo voy a colocar entre medio de los dos pétalos que coloqué anteriormente. Para pegar el cuarto pétalo, este lo voy a colocar al frente del tercer pétalo. Y te tiene que quedar más o menos de esta manera. En la parte inferior con los dedos voy a ir enrollando la masa para que ésta se adelgace. En la parte inferior voy a acortar la masa para después poder ocupar esta rosa y decorar algunos trabajos. Aquí te muestro dos rosas que realicé, una grande y una chica. Esta rosa chica la voy a utilizar para decorar mi próximo trabajo. Ahora te voy a mostrar cómo hacer las hojas. Con un pedacito de masa la voy a moldear en forma de gota. Con la parte de atrás de una cuchara la voy a aplastar y la voy a aplanar con el dedo. En la parte central le voy a hacer una línea recta para tallarle la nervadura. Y le voy a marcar pequeñas líneas en las partes laterales. En la parte más ancha de la hoja la voy a aplastar un poco con el dedo para formarle un pequeño tallo.
Ahora voy a dejar que la masa de la rosa y la hoja se sequen. A mí se me demoró más o menos 24 horas en secarse. Aquí te muestro al otro día cómo queda la pasta. Esta tiene el mismo espesor, por eso es muy importante dejarla bien tapada. Así esta te puede durar muchísimo tiempo. Aquí te muestro cómo quedó la masa con la hoja ya seca. Para mi opinión quedaron perfectas y la masa quedó bien seca y bien dura. Y como puedes ver, no tiene ninguna grieta. Y lo más que me gusta de esta masa es que no pierde el color original del papel. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo hacer masa de papel crepé y sin pintura. Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver otra receta de cómo hacer masa de papel higiénico, aquí te dejo el video. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.